Sean una vez más muy bienvenidos a esta unidad 10 de biología, ¿sí? En la cual lleva por nombre geología. Decía en el segundo video que este es el tercer y último video de la primera semana de la unidad 10. ¿Sí? En la siguiente semana veremos otros 3 videos, ¿sí? Para complementar lo que es la unidad 10 de geología, que está un poquito cargada y definitivamente la vamos a llevar así. Ya esta es la penúltima unidad. Solo nos queda geología y la última, y este cursito, gracias a Dios, pues ya se cocinó. Entonces, una vez más, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre la paleontología de El Salvador, con énfasis en los hallazgos del río Tomayate. ¿Sí? Entonces, voy, con el permiso de ustedes, a salirme de pantalla y van a quedar con la diapositiva, con la pantalla entera para que ustedes tengan una mejor visibilidad. Así que no soy necesario, lo importante es la explicación. Ok, con permiso. Ahí tenemos la paleontología de El Salvador, río Tomayate. Bueno, es importante señalar que históricamente la paleontología centroamericana y especialmente la paleontología salvadoreña se ha desarrollado en menor escala que otras disciplinas científicas dedicadas al tema del patrimonio natural. Así, por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, las investigaciones paleontológicas casi siempre se realizaron subordinadas y como parte de las investigaciones de la sección de geología. No obstante, lo documentado hasta la fecha resulta ser muy importante y acertado, por lo que se puede tomar definitivamente como un antecedente y referente muy, pero muy confiable de las presentes investigaciones, de las investigaciones que se llevan actualmente. Ok, tenemos ahora los principales sitios paleontológicos del Salvador. Bueno, tenemos ahí, ¿verdad? Un grupo de técnicos, como ustedes pueden ver, que están realizando el trabajo de exposición de los huesos, ¿verdad? ¿Sí? Como que fueran forenses. Y tenemos aquí alguna cosa, algo que se ha escrito sobre los sitios paleontológicos. Bueno, tenemos aquí este señor que es el salvadoreño Juan Carlos Cisneros, ¿sí? Que es doctor de la ciencia, doctor en ciencias por la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica. Y según él, los estudios que él ha hecho, va recopilando informaciones antiguas, ¿verdad? Él dice en un libro que él hizo, que lo vamos a ver más adelante, que los sitios paleontológicos más importantes en El Salvador se encuentran en Metapán, Santa Ana, donde están las rocas más antiguas, en Santa Ana, en Corinto, Morazán, la Barranca del Sisimico, en San Vicente, ¿sí? Que es un lugar probablemente ya conocido por todos, ¿verdad? Y que fue un lugar conocido incluso por los habitantes prehispánicos. San Juan Buenavista y La Criba, Río Pampe, entre Aguachapán y Santana, y la Hacienda San Juan del Sur, entre San Miguel y Morazán. Esos son como los más importantes lugares que según este doctor, este paleontólogo Juan Carlos Cisneros, considera.
que él es considerado como actualmente como una autoridad. Actualmente él es profesor de la Universidad Federal de Piauí en Brasil. Bueno, a continuación vamos a ver una exposición, una charla magistral, vamos a verla y escucharla, ¿sí?, de la paleontología en El Salvador, su historia y actualidad, muy rica. Yo sé que no todos le van a sentir el mismo sabor, pero traten de no aburrirse, sino de escuchar los datos que esta persona, que es Mauricio Alejandro Molina Ledy, que es un empleado de la sección de paleontología del Museo de Historia Natural de El Salvador. Él, esta foto la logré encontrar en una disertación que él dio en la universidad, ¿verdad? Él es el que hace esta exposición. Entonces me gustaría que le pusiéramos atención, ¿sí?, para que podamos pues aprender mucho. Así que los dejo con la exposición del paleontólogo salvadoreño Mauricio Alejandro Molina, en la cual él nos habla todo, porque aquí no hay vuelta de hoja, todo lo que es la historia y la actualidad de la paleontología en El Salvador. Muy completa, esto es lo más completo que ustedes y que cualquier estudiante de paleontología o de biología va a encontrar en nuestro país. Prácticamente esto es todo lo que tenemos. Así que pongamos atención. Ya estamos aquí. Me llamo, como ya dijeron, me llamo Mauricio Alejandro Molina Ledy. Soy técnico de la sección de paleontología del Museo de Historia Natural de El Salvador, que es dependencia del Ministerio de Cultura de El Salvador, y les vengo a presentar lo que es la paleontología en El Salvador, tanto su historia como la actualidad. Y para empezar, entonces, los inicios de la paleontología en el país empiezan con este señor, doctor David J. Guzmán. Él fue de esas personas que eran de todo, fue médico, arqueólogo, naturalista, y fue el primero en hacer colectas e identificaciones de fósiles. Allá por 1875, que fue que se descubrió el primer resto de un mastodonte para El Salvador. Él también fue el primer director del Museo Nacional de El Salvador, que se fundó el 9 de octubre de 1883 y que posteriormente daría paso a ser el Museo Nacional de Antropología, que llevaría su nombre, el doctor David J. Guzmán, que por cierto fue donde se realizó el Congreso de Paleontología en El Salvador. Como él también fue el primero que inició las primeras colecciones científicas y que probablemente escribió el primer artículo de geología para El Salvador. Ese artículo se llamaba Los apuntamientos sobre la topografía física de la República de El Salvador. Fue publicado en 1883 y era un tratado amplio donde hablaba de historia natural, de producciones industriales, de comercio, inmigración, clima, estadística, incluso hablaba de zoología, botánica y de temas indígenas. Y dentro de este trabajo se encuentra el primer reporte que ya les había mencionado de un mastodonte encontrado en el municipio de Hilo Vasco, en el río Los Frailes, en el departamento de Cabañas, que queda aproximadamente al nororiente de la capital. Y algo interesante de este mastodonte que es el número 1 de la colección nacional de paleontología, o por lo menos uno de los restos que encontró el doctor David J. Guzmán, ahora es con el que se inició la colección nacional de paleontología de El Salvador. Y este otro trabajo que se publicó póstumamente, cuando ya el doctor David J. Guzmán había fallecido, fue publicado por Jorge Lardey Larín, y aquí solo me interesa que vean cómo él trataba de explicar cómo es que los mastodontes y estos animales grandes como los perezosos habían llegado a El Salvador. Y interesante porque uno empieza a ver las teorías que se manejaban en ese entonces, y él hablaba de la Arquelenis, que fue propuesta por Ameghino, y que decía que a partir de este continente
los animales pasaron de África a la Arquelenia y a la Arquelenia a América del Sur. Y ahora, bueno, ya sabemos que la historia es completamente diferente, ¿no? Pero es interesante ver cómo las teorías van cambiando con el tiempo y con los descubrimientos. Luego el doctor David J. Guzmán, otro historiador que también fue sismólogo, vulcanólogo y arqueólogo, fue Jorge Lardey Artés. Él presenta un informe sobre la Hacienda San Juan del Sur, que fue un sitio muy importante posteriormente. Lo presenta al Ministerio de Instrucción Pública en 1917. Además, también publicó un libro sobre geología de El Salvador. Y este es el informe que presenta al Ministerio de Instrucción Pública en 1917 sobre la región fosilífera de San Juan del Sur, que esta posteriormente es estudiada en la década de los 70 por Steve Perrigo, y ya vamos a hablar al respecto. Pero lo interesante es que hace reportes de un mastodonte y de un megaterio. Fue publicado posteriormente de que él falleció en 1950 y fue publicado por su hijo, Jorge Lardey Larín. Y este es el libro que les decía, esta fue la publicación de geología que él presentó para un congreso, el tercer congreso científico panamericano en Perú. Y hablaba sobre temas muy amplios de la geología de la región centroamericana, como la orogenia, el sistema de fallas, los volcanes y otro montón de temas. Son documentos muy interesantes para tenerlos de referencia. Luego de doctor David J. Guzmán y de Jorge Lardey Artés, viene el hijo de Jorge Lardey Larín. Él también fue un historiador, fue docente y periodista. Y lo que se dedicó, más que nada, fue a publicar todos los trabajos que no se publicaron, tanto del doctor David J. Guzmán como de su padre. Y en 1950 presenta este índice provisional de las regiones fosilíferas de El Salvador. Reporta aproximadamente 40 localidades en todo el país donde se han encontrado fósiles. La mayoría de estas localidades, lastimosamente, no tenemos referencias georreferenciales, no sabemos su ubicación. Y también muchos de los materiales que aquí se reportan se han extraviado. La mayoría pasó a ser parte de la colección del Museo Nacional, pero lastimosamente muchos de estos materiales se perdieron. Entre esos que se pierden está ese reporte que hace que hay reptiles de 14 varas, por ejemplo, o el registro de un Titanotherium, que es extraño porque no hay reportes de estos animales fuera en Centroamérica, por ejemplo, y sería interesante de ver a qué se estaba refiriendo en realidad. Pero lastimosamente la mayoría de estos sitios y de estos materiales hasta el momento no se encuentran o están desaparecidos. Y el siguiente en tomar la batuta de estos señores fue Tomás Fidia Jiménez. Él fue un historiador y de los trabajos que él publica hay uno muy interesante sobre el cantón San Juan Buenavista, donde reporta un mastodonte casi completo, pero que lastimosamente el material se extravió. Luego nosotros ya a principios de 2007, 2008, hacemos otra visita a la zona San Juan Buenavista y reportamos un nuevo sitio que se conoce como sitio paleontológico La Criba. Pero los materiales ahí están un poco dañados y muy fragmentados, pero sí podemos aseverar que hay presencia de gliptodontes, de perezosos gigantes y de mastodontes, por lo menos en la zona. Luego, para la década de 1940, hay una expedición de biólogos de la Universidad de California, de Berkeley. Ellos vienen a hacer un trabajo sobre los mamíferos de El Salvador, que incluso creo que se publica en 1942, de los mamíferos de El Salvador. Pero con ellos vienen dos geólogos, Ruben Stirton y William Gilley, y ellos hacen un resumen de lo que se conoce tanto de la geología del país como de la paleontología, haciendo revisión de todos los trabajos publicados por el doctor David J. Guzmán, por Jorge Lardey Artés y por Jorge Lardey Larín. Y van a visitar sitios como Hacienda San Juan del Sur y descubren también otros sitios interesantes. Ellos hacen ya los primeros hallazgos formales de diferentes
organismos que nosotros denominaríamos megafauna. Ellos reportan gonfotéridos, cubieronius, reportan mamuts, reportan perezosos gigantes, solo que cuando lo identifican, lo asocian al género Megatherium de América del Sur. También identifican por primera vez la presencia de toxodontes, de dientes de sable, de camellos para El Salvador, y el único reporte que se ha hecho hasta el momento de un bisonte. Lastimosamente, todos estos materiales que ellos encontraron no los tenemos nosotros, están en Estados Unidos, y la única forma que hemos tenido de ver los materiales a través de estas imágenes, como esta que aquí está presentada, que fue tomada de la publicación que ellos presentaron en 1949. Luego, después de los trabajos de estos estadounidenses, viene la década de los 50 y 60, donde diferentes investigadores hacen trabajos sobre paleontología o relacionados a la paleontología y a la geología en El Salvador. Los primeros son los mexicanos, el mexicano Maldonado Coerdel, que presenta una nota sobre las diatomitas. Luego, Tribel en 1953 hace un estudio sobre los ostrácodos de El Salvador, los ostrácodos fósiles de El Salvador. Luego, Álvarez del Villar y Aguilar hacen un estudio sobre especies de la barranca de Sisimico, sitio que también fue trabajado por Maldonado Coerdel, y Roy y Wyatt hacen un descubrimiento de calizas de agua dulce en la zona del Torola, que se ubica en la región nororiental de El Salvador. Y esto es otro de los sitios que nosotros posteriormente vamos a trabajar. Luego viene quizás una de las misiones más importantes para El Salvador, que es la misión geológica alemana. Ellos vienen desde 1967 a 1971 y hacen un recorrido en todo el país. Y realizan un amplio trabajo geológico y al mismo tiempo producen estudios sobre la paleontología de El Salvador. Entre ellos podemos mencionar los trabajos sobre las diatomitas que se hizo del río Sisimico, que también se conoce como la barranca de Sisimico, que en 1975 Schmidt-Tome lo publica. Luego, también en el mismo sitio, Sisimico, Lotcher y Matla publican la flora descubierta en el Sisimico. Y por último, Kempe y Hueva en 1979 hacen un estudio sobre los fósiles cenomanianos del Salvador y describen 12 especies hasta el momento endémicas para El Salvador, que serían Calcócera salvadorense y Exógira laeviplexa. Y como resultado de los trabajos de los alemanes, se presenta el mapa geológico de la República de El Salvador, que es quizás como uno de los materiales que nosotros más utilizamos para hacer prospecciones en busca de fósiles en el país. Luego, en 1974, se crea la Dirección de Patrimonio Cultural y los dos departamentos que formaban el Museo Nacional, en ese entonces el Departamento de Antropología y el Departamento de Ciencias Naturales, se separan y el Departamento de Ciencias Naturales por un tiempo es cerrado, es clausurado. Pero en 1976, cuando se funda el Museo de Historia Natural de El Salvador, el Departamento de Ciencias pasa a ser parte ya del museo. El primer director de este museo fue Víctor Hellebuck, fue un famoso biólogo salvadoreño, y al staff del museo se incorporan varios científicos que venían con los cuerpos de paz. Entre ellos se encontró Steve Perry. Él era estudiante de geología y ejerce como curador de paleontología del Museo de Historia Natural desde 1978 hasta 1979 y funda la Colección Nacional de Paleontología de El Salvador el 7 de febrero de 1978, utilizando los materiales que estaban abodegados en los depósitos del Museo Nacional. Steve Perry hace varias excavaciones, pero trabaja en 3 sitios importantes, que son en Cacaopera, que él denomina la fauna de Corinto, el hormiguero y la barranca de Sisimico.
En 1984, junto a Webb y Pérrigo, presentan los vertebrados cenozoicos de Honduras y El Salvador. Y en este estudio hace el reporte de la fauna de Corinto. Le da una edad enfiliana temprano, de a finales del Mioceno. Y reporta por primera vez para El Salvador perros de la subfamilia Borophaginos, o sea, a los teoborusinoides que ahora conocemos como Borophagus secundus. También hace reporte de un gonfotérido asignado al Rhynchotherium bliki y especies de caballos como el Cormodiparion occidentale y el Pliohippus hondurensis. Asimismo, identifica un camello que es Procamelus grandis. Algunos de los materiales sí se encuentran en las colecciones del Museo de Historia Natural, pero hay otros que sí están fuera, están en Miami. Otro de los sitios que él trabaja es El Hormiguero. Este está muy cerca de la frontera entre un departamento de San Miguel y el departamento de Morazán. Y aquí reporta, entre las cosas muy interesantes, que es el único reporte que se ha hecho para El Salvador, es de un Neocoerus, una capibara. Es el único reporte que tenemos y lastimosamente el material no está en el país. Al mismo tiempo, identifica por primera vez para El Salvador el Glyptotherium, corrige las identificaciones que hicieron Stilton y Gilly con el Eremotherium, que pues, anteriormente había sido identificado como Megatherium, y confirma la presencia del Mystotoxodon larensis para El Salvador. El otro trabajo muy interesante que presenta Pérrigo junto con Webb en 1985 es la descripción de dos especies de megaloníquidos endémicos de El Salvador. Estos fueron resultados de excavaciones realizadas en la barranca de Sisimico, la misma que había sido estudiada por Maldonado Coerdel en el 53 y por la Medición Geológica Alemana en la década de los 70. Y aquí descubre tanto el Meisonyx salvadorensis como el Megalonyx obtusiens. Y lastimosamente, los materiales originales no los tenemos nosotros, pero los tuvieron la decencia, por lo menos, de enviarnos unas réplicas, que esas son las que nosotros tenemos en la colección. Siguiendo con la historia, debido al auge que crea todas estas investigaciones de Steven Pérrigo, el Correo de El Salvador decide lanzar una serie de estampillas donde se presentaba la diversa fauna fósil que El Salvador tenía. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Educación publica un libro con 2 tomos, que es la historia natural y ecológica de El Salvador, y en el tomo 1 le piden a Steve Pérrigo que hable sobre la paleontología de El Salvador. Posteriormente, ya en la década de los 80, estalla la guerra civil en El Salvador, y eso hace casi imposible hacer trabajo de campo en El Salvador, especialmente de paleontología, que se iba a zonas como Morazán, el norte de San Miguel, que eran de las zonas más conflictivas durante la guerra. Entonces hay un hiato de trabajo y de investigación paleontológica en El Salvador hasta el 2001. Pero antes de esto, se forma Concultura a través de un decreto ejecutivo el 4 de noviembre de 1991, que Concultura posteriormente pasaría a ser Secretaría de Cultura y finalmente Ministerio de Cultura. Y en 1993, a través de un decreto legislativo, el 26 de mayo de 1993 se publica la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento. Y esto es muy interesante y muy importante porque por primera vez tenemos una ley que protege el patrimonio cultural, incluyendo el arqueológico, que es en la que está más basado esta ley, pero al mismo tiempo le da protección legal al patrimonio paleontológico. Y ahora vamos a empezar a hablar ya un poco de la historia más reciente. En 1999, un lugareño de Apopa encuentra una piedra muy extraña y posteriormente decide llevarla al Museo de Historia Natural para que le digan qué es. Y resulta que esa piedra extraña que Teófilo Reyes tenía era un molar de mastodonte. Entonces se hizo una inspección al terreno para corroborar si en realidad era
solo ese material o había más, y nos llevamos la sorpresa de que estamos ante el sitio paleontológico más grande de la región centroamericana. El Tomayate ha tenido 4 fases de excavaciones. En 2001, que fue la primera que se hizo, de abril a agosto, se colectaron aproximadamente 2.000 materiales. Entre ellos se reportan la presencia de 20 especies de mamíferos, así como aves y reptiles. Luego, en el 2005, se hace una excavación un poco más pequeña en la zona 1 del sitio, que es la zona más pequeña del sitio paleontológico, y se rescatan 173 materiales. Pero entre los materiales colectados se tiene el primer cráneo de un mastodonte y el reporte de un diente de leche de un oso de cara corta. El primer reporte para El Salvador, muy interesante. Luego, el 2007-2008, fue quizás la fase de excavación más amplia, porque se le ocurrió a la sección de paleontología hacer un estudio estratigráfico, empezar a bajar desde lo alto hasta llegar al nivel portador, que está aproximadamente a unos 12 metros de profundidad, y así conocer los diferentes estratos antes de llegar a la zona de interés paleontológico. En esto se colectan 450 materiales. Y luego, en el 2009, luego de unas lluvias, es necesario hacer otra fase de intervención para rescatar aquellos materiales que fueron expuestos por las lluvias, estas fuertes lluvias. Y lo interesante es que el sitio, a pesar de que ha sido intervenido 4 veces, calculamos que no hemos ni siquiera tocado el 10% de lo que ahí se encuentra. Y como resultado tenemos la presencia de 20 especies de mamíferos, así como aves, un cocodrilo y por lo menos 3 especies distintas de tortugas. Y la edad que se le ha asignado es blancano irvingtoniano, o sea, Plioceno-Pleistoceno. Y luego de todos estos trabajos han salido diferentes publicaciones. Por ejemplo, Cisneros, que participó en la primera fase de excavación, hace el reporte de la nueva fauna encontrada en El Salvador. Luego, Laurito y Aguilar, en el 2007, hacen el reporte de un mamutus para el sitio paleontológico Tomayate. Y este reporte es muy interesante porque el mamut se encontró luego de un derrumbe en el 2006 de estratos que se encontraban por 3 metros por encima del nivel portador. Entonces, se encuentra un mamut aislado, no en los mismos sedimentos donde se encuentra la mayoría de los fósiles. Luego, en el 2008, también compañeros del museo publican el primer reporte de un oso de cara corta para El Salvador, el que ya les comentaba, que era un diente de leche. Y en 2009, Aguilar y un compañero y un paleontólogo costarricense publican la presencia de pampatéridos para El Salvador, todos encontrados en el Tomayate. Entonces, al final, el Tomayate tiene una gran diversidad de mamíferos, de aves y de reptiles. Tenemos caballos, 2 especies probablemente. También tenemos 2 especies probables de camellos y 2 especies de venados. Luego tenemos otro perro de cara corta, Borophagus hili, la presencia de un oso, también la presencia de un conejo, y que solo se ha encontrado se ha identificado a partir de fragmentos de la pelvis y la presencia de Cubieronius iodon. Junto con el perezoso gigante, son los 2 especies fósiles más abundantes que hay en el sitio. Luego, ya les mencioné, tenemos perezosos medianos, una especie posiblemente asignable al Megalonyx. Tenemos la presencia de Eremotherium laurilardi, pampaterios como el Olmecina septentrionalis, gliptodontes y toxodontes. El toxodonte también únicamente se conoce a través de fragmentos de molares. Y tenemos el reporte de Crocodylus acutus, tenemos muchos dientes y tenemos osteodermos del animal, así como presencia de Herperotestudo crassiscutata, una tortuga terrestre bastante grande, y
una especie no identificada de mírido y otra especie de quinosterno aún no identificada, y la presencia de un ave del género Anser. Luego del Tomayate, otro de los sitios más importantes que tenemos es el sitio paleontológico Cerro del Dragón. Este está ubicado en el departamento de Chalatenango, en el municipio de Concepción Quesaltepeque. Este fue reportado originalmente en 1995 por las personas de los lugares, y se hace un reporte formal a Concultura en aquel entonces, en 2003, y se logra identificar, se hace una inspección, se logra identificar y se descubre la presencia de un bosque petrificado. Luego, en el 2013, la Casa de la Cultura del municipio de Concepción Quesaltepeque nos contacta para avisarnos que los materiales están siendo dañados. Entonces se hace una inspección y de hecho se corrobora que es así. Así que para febrero del 2013 se plantea hacer una investigación, un viaje de investigación para hacer un levantamiento fotográfico y de georreferenciación de los fósiles y permitir delimitar el afloramiento, saber qué tan grande era. Y luego, en el 2014, decidimos hacer un estudio estratigráfico para determinar a qué formación pertenecían los suelos en donde se encontraban los materiales, y se le asigna, que son asignables al miembro CH1 de la formación Chalatenango, que asignado a finales del Oligoceno, principios del Mioceno. Y todo esto nos permite llevar al sitio paleontológico Cerro del Dragón a hacerle una declaratoria como bien cultural, que sale publicada en un diario oficial en el 2016, siendo el segundo sitio paleontológico del país que tiene este reconocimiento como bien cultural de la nación. El otro fue el Tomayate. Y entre los materiales que se encuentran en el sitio paleontológico Cerro del Dragón, se han identificado por lo menos 38 maderas fosilizadas que van desde fragmentos de 35 centímetros hasta árboles de hasta 6, o troncos de 6.8 metros, como el que ustedes están viendo en la imagen. El nivel de conservación es excepcional. En algunos puntos se pueden ver incluso los anillos de crecimiento de la madera, y son tan ricos en cuarzo, en matita y en sílice, que en algunos puntos los materiales están cuarcificados. Es increíble. Y como resultado de todos estos trabajos, se logra en el 2016 hacer una publicación describiendo una nueva especie de fósil, de madera fósil para El Salvador, que se conoce como Laurinoxylon chalatenangensis. Y entre las cosas interesantes de este trabajo es que logra apoyar la presencia de bosques tropicales existiendo ya durante el Mioceno de El Salvador. Y para que ustedes vean, esta imagen es de uno de los materiales que se encuentran en el terreno, que se logra apreciar con claridad los anillos de crecimiento de la madera. El nivel de preservación es increíble en este sitio. Y lastimosamente, este mismo hecho de que estén tan bien preservados y sean tan bonitos, que ha generado que la gente tenga mucha curiosidad, quiera arrancar pedazos, y varios de los materiales han sido dañados. Ahora, luego de que se ha declarado como bien cultural, ya la policía tiene que estar un poco más atenta al sitio, e incluso ya hay lineamientos que se le dieron al dueño del terreno, que debe seguir diferentes lineamientos para proteger el sitio, y nosotros estamos verificando cada 2, 3 meses cómo se va desarrollando todo esto, cómo siguen los materiales, cómo va el trato que se le está dando. Luego, en el 2009, nos hacen el reporte de que en Morazán han encontrado un fragmento de un molar, de un mastodonte. Vamos a hacer la inspección al terreno
y nos damos cuenta que ese terreno resultó ser el mismo terreno que en la década de los 70 Steven Pérrigo estuvo trabajando, que él denominó como la fauna de Corinto. Corinto es un municipio de Morazán, pero nosotros en nuestro viaje nos dimos cuenta que en realidad este sitio se encuentra en un municipio diferente, aunque la ciudad de Corinto está más cerca del sitio que la ciudad de Cacaopera, que es al que pertenece. Entonces nosotros decidimos llamar ahora al sitio paleontológico, en vez de llamarlo la fauna de Corinto, la llamamos el sitio paleontológico Cantón Calavera. Y en el 2011 se hace la publicación de un nuevo registro de Gonfoterium hondurensis para El Salvador, que parece ser una especie de gonfoterido endémica de la región centroamericana. Luego, en el 2013, la alcaldía de Cesori, un municipio del departamento de San Miguel, al oriente de la capital, estaban haciendo una letrina para una escuela y se encuentran con algunos materiales. Nos hacen el reporte y nos damos cuenta que en hecho han encontrado fragmentos, casi un esqueleto parcial de un gonfotérido. Este nuevo sitio lo denominamos como sitio paleontológico La Leonor. Ese código que ustedes ven ahí es el código del sitio paleontológico, que el 9 significa que es el noveno sitio del departamento de San Miguel, SM, y SE es las siglas del municipio de Cesori. Lo excavamos en junio del 2013 y reportamos varios molares, un cráneo parcial en muy mal estado, fragmentos de las defensas y algunas partes de costillas. Y aún estos materiales no han sido todavía publicados, pero revisando los materiales y haciendo comparación de un molar izquierdo con un molar derecho que presentó Pérrigo en 1984, vemos que los materiales son casi indiferenciables entre ellos. O sea, que estamos ante la misma especie. O sea, que en aquel entonces Pérrigo la identificó como Rhynchotherium bliki, que ahora sabemos es un Gonfoterium hondurensis. Así que es otro reporte más para el Gonfoterium hondurensis en El Salvador, que misteriosamente únicamente han sido encontrados en la zona oriental del país. Es interesante. Luego, otra parte muy importante del origen de la geografía del país y de la historia natural del país es la formación del río Lempa. Para aquellos que no lo sepan, el río Lempa es el río principal de El Salvador. Es el que divide El Salvador en su parte oriental y occidental, y al mismo tiempo es la fuente del agua potable, donde se han creado varias represas que dan energía al país, y este nace en Guatemala, atraviesa partes de Honduras y llega a El Salvador. Y lo interesante es que en el 2005, un geólogo del Ministerio de Medio Ambiente, del SNET, publica un trabajo sobre el origen del río Lempa. Y él identifica que, bien, hace 5 millones de años aproximadamente, con la presión que hacía la placa de Coco subduyendo a la placa del Caribe, generó deformaciones en la corteza continental, y una de las deformaciones fue la creación del Graben Central, en donde se crean dos lagos, el lago de Metapán y el lago Lempa. Al mismo tiempo, esta deformación hace que la costa se eleve, y la costa hace 5 millones de años estaba mucho más retirada de lo que está ahora. O sea que si en ese entonces nosotros hubiéramos ido a la zona que hoy es la costa, en vez de encontrar mar, encontraríamos aún tierra firme. Entonces, Walter describe que en sí hay evidencia de depósitos lacustres, tanto en la zona de Metapán como en la zona de donde está ubicado el lago Lempa. Son amplios depósitos fluvio-lacustres, pero que a pesar de que tienen que tener fósiles, no se han encontrado fósiles. Y él atribuye parte del hecho de que no se hayan encontrado fósiles porque la mayoría de estos sedimentos se encuentran inundados debido a la represa del Cerrón Grande, que curiosamente
parte de este embalse cubre parte de lo que era el antiguo lago. O sea que ahora nosotros vemos el embalse del Cerrón Grande y es una parte de lo que conformaba el lago Lempa. Pero nosotros empezamos a descubrir diferentes sitios en la zona. Y antes de hablar de los sitios, voy a volver a hablar otra vez sobre la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural, que fue publicada en 1993. Y entre las cosas que generó esta ley es que ahora todo proyecto de construcción habitacional o no que vaya a afectar el subsuelo necesita tener los permisos tanto de la Dirección de Arqueología como de la sección de Paleontología. Entonces eso ha llevado a que nosotros tengamos que hacer inspecciones a una gran cantidad de terrenos, donde se van a hacer lotificaciones, parcelaciones, construcciones de diferentes tipos, y nosotros tenemos que ir a los terrenos a hacer una valoración cultural para ver si en realidad se va a ver afectado o no el patrimonio cultural paleontológico por estos trabajos. Así fue que en el 2008 se fue a hacer una inspección a la lotificación Santa Fe, ubicada en el municipio de El Paraíso, en el departamento de Chalatenango, al norte de San Salvador, y descubrimos este sitio, al que denominamos Santa Fe. Lo excavamos en 2012 y determinamos que son sedimentos fluvio-lacustres que consisten en lutitas de una edad pliocleistocena, similares a los sedimentos que reportaba Walter Hernández en 2005. Y entre los materiales que nosotros encontramos un esqueleto parcial de un pez que debido a su nivel de conservación no se ha podido identificar, y muchas improntas de hojas de diferentes familias, entre las fabáceas, moráceas, poáceas, lauráceas y tifáceas. Los materiales se encuentran en sedimentos laminares que uno cuando los abre como que es un libro, y al abrirlos a ambos lados queda el negativo y positivo del fósil. Y la preservación en algunos casos es muy, muy buena, en otros casos no tanto. Pero posteriormente, en el 2011, también haciendo otra inspección a una lotificación que se llamaba Brisas de la Campiña, en el municipio de San Francisco Lempa, también en Chalatenango, al norte de San Salvador, se encontró otro sitio. Este sitio únicamente, a diferencia del Santa Fe, únicamente se han reportado restos de hojas, y están de las familias Melastomatáceas, Sapotáceas, Lauráceas, Mirtáceas, Rubiáceas, Flacurtáceas y Eritrosiláceas. Posteriormente, bueno, aquí están algunos de los materiales que se encontraron en el San Francisco Lempa, y estos, ahorita, esta imagen que ustedes están viendo es cómo era, o cómo pudo haber sido la forma que tenía el lago Lempa y los diferentes sitios que ahí se han encontrado. Aparte de los ya mencionados, como el de San Francisco Lempa y Santa Fe, en el 2010 se reportó el sitio paleontológico El Cóbano, el cual todavía no ha sido trabajado, y el primer sitio que encontramos en esta zona fue en el 2007, que se encuentra en la ciudad de El Paraíso, en Chalatenango, justo a orillas del río Grande del Paraíso. Encontramos sedimentos de diatomitas con mucha presencia de hojas en su interior. Y en el 2018, en marzo del 2018, se identificó un sitio nuevo que se conoce como Las Jaradas, que fue trabajado en el 2019 y donde se han reportado la mayor cantidad de peces fósiles hasta el momento. Todavía no se han identificado todas, así como una gran cantidad de improntas de hojas. Luego, los trabajos que hemos estado realizando han continuado. Por ejemplo, en el 2010, en Apopa, en el mismo municipio donde se encuentra el sitio paleontológico Río Tomayate, nos hacen el reporte a través de la alcaldía del lugar de un nuevo yacimiento. Vamos a hacer la inspección y sí, de hecho hay fósiles en la zona.
se hace un convenio con la alcaldía de Apopa y se logra excavar en febrero del 2013. Los materiales están dentro de un suelo que lo hemos identificado como detritos aluviales, asignables a la formación Cuscatlán, miembro C1, que tendrá una edad aproximada de 1.5 millones de años a 80.000 años, muy, muy reciente. Y hemos encontrado restos de caballos, un cráneo completo, aunque está dañado, como que si se le hubieran parado encima y ha sido aplastado un poco. Restos de cubieronios, hemos encontrado huesos del húmero, cúbito, escápula, costilla, vértebras, así como fragmentos craneales y dientes, tortugas, y por primera vez nosotros hacemos el reporte de la presencia de felinos dientes de sable. En esta ocasión resultó ser un colmillo de leche de una cría, pero sí asignable al género Smilodon. Posteriormente, en el 2003, vamos a hacer un trabajo a unas calizas de agua dulce identificadas en el valle del río Torola, que fueron reportadas en 1953, y nosotros las excavamos desde noviembre de 2014 a febrero de 2015. Encontramos entre los materiales fósiles, encontramos hojas, maderas, gasterópodos que han podido ser identificados a la familia Físide, Planórvide y Hidróvide, así como un anuro. El anuro lo pueden ver en la imagen superior, está en una matriz muy dura de caliza. Eso es lo más que se pudo extraer de los materiales, porque la caliza es bastante dura y ya corremos el riesgo de dañar el material, y tuvimos la suerte de poder llevar este material a que se le hicieran rayos X, y nos dimos cuenta que dentro de la roca aún hay bastantes huesos enterrados, y se está trabajando una publicación al respecto. Y abajo pueden ver algunos de los gasterópodos que han sido identificados para este sitio paleontológico. Y entre las últimas investigaciones que hemos estado haciendo en estos últimos años está que en 2014 un colega y yo publicamos un libro didáctico conocido como el Catálogo de Fósiles de El Salvador, que hace una breve muestra de la riqueza fosilífera que tiene la Colección Nacional de Paleontología. También en el 2016 se hace un trabajo, resultado de una inspección a un proyecto que se va a realizar. Encontramos un sitio paleontológico muy interesante porque es el primero en donde podemos registrar la presencia de algas fósiles para el país. Posteriormente, en el 2016, hay un proyecto eólico que nos toca ir a hacer la inspección en la zona de Metapán, que es donde están los suelos más antiguos del país, y nos encontramos diferentes sitios muy interesantes del Mesozoico salvadoreño, y obviamente todos marinos, porque la zona es muy rica en calizas, y hacemos primeros reportes para El Salvador de equinodermos y de corales. También en el 2018, si mal no recuerdo, otro proyecto entró también en la zona de Metapán, y hemos encontrado otra gran cantidad de corales, equinodermos y varios especímenes de amonitas. Y posteriormente, en el 2016, también se trabajó otro sitio en Apopa, muy cerca del Tomayate, está a 200 metros río abajo, pero esto está en los sedimentos superiores, donde se ha encontrado un flujo piroclástico en donde se han quedado plasmados improntas de hojas, muy, muy interesante. Y como resultado del trabajo de la sección de paleontología, y mucho ha tenido que ver todas estas inspecciones que hemos tenido que hacer a diferentes proyectos de construcción,
hemos podido identificar un total de 48 sitios paleontológicos, así como delimitar algunas zonas que son de interés paleontológico para el país y que, por ejemplo, si un proyecto cae dentro de una zona de interés paleontológico, ya de hecho tiene que llevarse a una excavación para poder ver si el proyecto es factible o no. Y aquí está entonces el mapa que ha sido resultado de todas nuestras investigaciones. Y eso sería todo. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, pues aquí estoy. Bueno, espero que realmente les haya impresionado toda la información que dan en este video. Yo realmente lo he visto varias veces y puchica, tenemos tantas cosas y no nos damos cuenta. Así que yo creo que este es un gran aporte, ¿verdad? Que hay que darlo a conocer cuando nos toque hablar algún día sobre la paleontología de nuestro país frente a personas de otros lugares, pues ahora tenemos cierto nivel de conocimiento. Y de esta manera damos por cerrado lo que es la unidad 10 en su primera semana y les agradezco por su atención y les invito para que la próxima semana veamos los siguientes 3 videos. Ya estamos cerquita, ya solo 2 semanas nos faltan y vamos a terminar nuestro curso virtual. Así que espero y hacerle el recordatorio que realicen sus autoevaluaciones, participen del foro y cumplan con su tarea. Que Dios les bendiga y háganlo todo a tiempo. No dejen las cosas para última hora. Hasta luego.